Muy buenas noches, bienvenidos sean a esta noche de martes, un día para seguir perseverando en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos manda a que nos alentemos los unos a los otros, a que guardemos el corazón y a que actuemos con esa misericordia, atendiendo y reconociendo que habrá personas que nos rodean que están atravesando situaciones difíciles, y para ello nos es necesario alimentarnos, aún para atender nuestras necesidades y dificultades, nuestras dolencias dentro de nuestro hogar, y así poder también ser de bendición y poder instruir a quienes a nuestro alrededor puedan estar pasando un momento difícil, una dificultad que esté dañando su actuar, su pensar, aún esté interviniendo en su estado de ánimo. Por eso hoy yo les invito a que sigamos avanzando en esta serie, en este aprender de la palabra de Dios, para seguirnos preparando, para que estemos equipados para hacerle frente a estos días y para también ser de bendición y de esa respuesta transformadora y sanadora a través de Cristo Jesús que el mundo está necesitando. Por eso, perseveremos en nuestra serie. A todo discípulo le llega la hora de aprender del Maestro. Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida. Dirígenos hoy, háblanos hoy, enséñanos, Maestro, que estamos prestos a atender y a escuchar tu enseñanza. Así te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nuestra enseñanza llega a través del capítulo 10 de Mateo. Jesús elige a los 12 discípulos. Y al elegir Jesús a estos 12 discípulos, en el proceso de preparación, entonces les cede, les confiere esa autoridad, ese poder, para que puedan expulsar, para que puedan echar fuera demonios, para que puedan sanar toda enfermedad y por último toda dolencia. Les da esa autoridad, les capacita, les instruye para la misión que les iba a dar. Y esta misión requería poner en práctica ese poder que les había sido conferido. Era hora de poner en práctica y de ser sensibles a lo que el llamado del Maestro estaba buscando, estaba tratando de cumplir ese objetivo. Y así con esa institución completa, Dios elige a esos 12 y los envía. Y hoy vamos a continuar y vamos a perseverar sobre esta enseñanza que nos deja Mateo capítulo 10. Y para iniciar sobre nuestras 5, recuerde que son 5 enseñanzas bíblicas que extraemos siempre del contexto. Y en esta noche, entonces vamos a hablar de esas 5 enseñanzas bíblicas, cómo estas enseñanzas pueden en nuestra realidad, en nuestro día, en nuestro actuar, en nuestro camino, ser de bendición. ¿Cómo podemos nosotros ubicarnos como discípulos ante el llamado de Cristo? Y es que es importante. ¿Cuántas veces un maestro no puede ser negado? ¿Cuántas veces un maestro puede ser ignorado? ¿Cuántas veces puede haber incluso queja o falta de entendimiento del discípulo ante un maestro? Y muchas veces aún el discípulo puede rehusar la enseñanza de su maestro. Y esto aconteció en algunos momentos a través de los discípulos en su actuar, porque estaban en su proceso de tratamiento, y en su proceso de tratamiento ellos fueron asimilando las enseñanzas del maestro y poniéndolas en práctica, y hubo errores en el camino. Como discípulos, como aprendices, cometieron errores, pero hay algo que el maestro nunca se permitió, a pesar de que así fuera lo que estuviera recibiendo de sus discípulos, y eso fue rechazarlos, y eso fue ignorarlos. Todo lo contrario, tenía la disposición para atender sus necesidades, tenía la disposición para escucharles, tenía la disposición para seguir trabajando en ese proceso, y todo lo contrario, los elige. Así es como inicia Mateo 10, los elige. Él los eligió de principio a fin, tanto así que a Pedro, en su momento, cuando se alejó porque le pesó la culpa, él le fue a buscar. Le fue a buscar para decir: Pedro, no hay deuda porque ya yo saldé la deuda. No te preocupes, que mi perdón ya te ha alcanzado. Es momento de seguir adelante. Es momento de perseverar y cumplir el propósito por el cual has sido llamado y has sido escogido. Y así es como Jesús, aún en esa posición de maestro, nunca se rehúsa a seguir
adelante con sus discípulos, a seguirlos sacando adelante. Hoy, Mateo 10 entonces nos da esas 5 enseñanzas del maestro procurando que sus discípulos atiendan a esa enseñanza. Vámonos a ir al versículo número 7. Y sobre este versículo número 7 vamos a ver este primer punto de esta noche. Y yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Estaban siendo instruidos. Ellos están siendo instruidos, ellos están siendo enviados. Y están siendo enviados, o sea, antes de que ellos aún pudieran recibir la tarea del Señor, el Señor les dejó clara cuál era la acción. Y les lleva a tener que ponerse en movimiento, los lleva a acercarse, no a dejar que se acerquen. Dios los lleva a que ellos sean quienes busquen la iniciativa. Vayan, id, les dice. ¿Por qué? Porque era algo que el maestro también les había enseñado a hacer y en este momento era algo que había llegado la hora de que ellos también pudieran hacer. Vayan. ¿Y qué? Y prediquen, o sea, les envió y les aclaró cuál era el propósito. El propósito era predicar, el propósito era anunciar el reino de los cielos. El reino de los cielos, el cual ellos estaban viviendo cuando estaban cerca de Jesús y ahora les tocaba compartir toda esa bendición que estaban recibiendo. Así que la enseñanza número 1 de esta noche es: el maestro envía a su discípulo para que pueda anunciar ahora sí el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos. Y aún dice el versículo 19 con el que vamos a complementar este versículo 7: mas cuando entreguen no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, no solamente les envió a predicar, sino que les instruyó, instituyó en ellos en ese momento, y esa misión estaba ungida y dirigida por el Espíritu Santo. Cuando sabe el discípulo quién es el que lo respalda y quién es el que lo guía, no hay temor ni obstáculo alguno que le impida cumplir con la misión que le ha sido encomendada de parte de su maestro. ¿Estamos acaso nosotros listos o estamos acaso nosotros aún atendiendo a esas voces de temor, a esas voces de incertidumbre, a esas voces de no sé cómo lograrlo? Jesús, preveyendo la humanidad de sus discípulos, les ungió, les dio autoridad. Antes de que fuera conocida la misión, ya les había dado la autoridad y les había conferido poder del Espíritu de Dios. Y antes de que ellos pudieran expresar su naturaleza humana, ya que ya les estaba atendiendo. No se preocupen por lo que vayan a hablar. No es el discurso, es el estar atentos, el obedecer, el escuchar y atender lo que el Espíritu Santo va a tomar de ustedes, en la forma en que el Espíritu Santo quiere servirse de ustedes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido siervos confusos o siervos inútiles? ¿Cuántas veces ante lo que alguien nos ha venido a hablar no hemos sabido qué hacer? Hoy la palabra nos enseña que solamente tenemos que acudir a la presencia y apropiarnos de su palabra para hacerla nuestra y poder hablar conforme el lenguaje que Dios nos enseña. Por eso es que en el versículo número 8, para nuestra segunda enseñanza bíblica de esta noche, nos muestra ese lenguaje, que debemos ser consecuentes con ese lenguaje. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten enfermos, echen fuera demonios. De gracia tenéis y has recibido, así que dad de gracia. Nos muestra un lenguaje. ¿Cómo debe ser ese lenguaje? Ese lenguaje debe ser consecuente. El discípulo que está dispuesto y está aprendiendo de su maestro se vuelve consecuente. ¿Y qué es una persona consecuente? Consecuente no solamente es sobre su lenguaje lo que va a decir, es la forma en la que va a actuar. Y es la forma en la que está moviéndose en su mente ese pensar. Esa es la forma en la que se es consecuente. Se piensa, se dice y se hace. Y se hace en una misma dirección. ¿Qué era lo que estaba mandando entonces Jesús a sus discípulos a hacer? Los estaba mandando a hablar acerca del reino de los cielos. Les estaba mandando a pensar en esa membresía que los hacía integrantes del reino de los cielos. ¿Y que los envió a hacer? Los envió a servir.
al reino de los cielos. Todo esto los hace consecuentes, todo esto hace que el actuar en el Señor sea consecuente. Ese es nuestro punto número 2 de esta noche, sobre cómo el discípulo debe actuar, cómo es enviado por su maestro para actuar de manera consecuente en lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Para ir a nuestro punto número 3 en esta noche, que está ubicado en el versículo número 11. Vámonos al versículo 11 a ver qué nos cuenta hoy la palabra. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Qué significa ser considerado digno? Quiere decir en este momento que merezca recibirlos. ¿Dónde van a ir? Donde ustedes merezcan ser recibidos. Porque recordemos que en el punto anterior estábamos identificando, había una identidad en Cristo Jesús. Son representantes, son servidores del reino de los cielos. Y el servidor del reino de los cielos, claro que es digno. Es digno, y tanto así Dios estaba cubriendo las necesidades de los 12 discípulos, atendiendo sus temores, atendiendo sus consultas más profundas, aún dándole solución a todas sus inquietudes, dándole solución a todas las preguntas que podían surgir en el transcurso de esta misión. Y les dijo: ¿dónde deben quedarse? ¿Dónde deben habitar? Donde ustedes los vayan a recibir, donde ustedes sean dignos, donde los quieran atender. Ahí es donde se van a quedar, y ustedes sabréis que debe ser ese lugar, porque mi espíritu les acompaña. Yo no iré con ustedes, pero mi espíritu les acompaña. Vea cómo en esta misión de los 12 el Señor, ¿qué hace? Envía a los discípulos y no va con ellos. Cuando Jesús muere y resucita, el temor de los discípulos al no haber reconocido aún la resurrección de Jesucristo, al haber en ese proceso asimilado la resurrección de Jesucristo, hubo un momento en que tuvieron temor. Y dijeron: Señor, pero te vas a ir, tú eres nuestro maestro por excelencia, ¿cómo lograremos seguir adelante sin ti? Y él les dijo: les conviene que me vaya, porque en lugar les dejaré al Consolador. Y ellos ya habían vivido una experiencia semejante, porque ya Jesús los había puesto a prueba, ya Jesús los había ejercitado. Lo que pasa es que ante las situaciones el ser humano sucumbe, y esos recuerdos y esas historias que ya tiene consigo las olvida fácilmente. Muchas veces el miedo encubre todas aquellas bendiciones, todos aquellos momentos de formación, y se olvidan. Por eso los momentos de formación, por eso las enseñanzas del maestro, es en el corazón donde deben guardarse, es en la intimidad de nuestra vida espiritual, porque ahí es donde va a venir a formar un impacto en el carácter, y el carácter se va a afirmar, se va a robustecer, se va a consolidar, y eso hará de un discípulo una persona, un servidor más seguro, más confiado, más dependiente de la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios en este momento? Porque aquel que está dejando que su corazón de discípulo sea tratado, está entendiendo que estamos siendo convocados a una misión, y que es una misión necesaria, y que llegó la hora, y que es una misión en la que el Espíritu de Dios nos está acompañando, y que esa seguridad de discípulo debe ir con nosotros, no el temor de qué comeremos, de qué haremos, de cómo lo diremos. Dios cubrió todas esas necesidades, todas esas inquietudes y todos esos temores en la vida de sus discípulos. Por eso yo les invito a que sigamos en esta noche ahora para ir a nuestra cuarta enseñanza. Esta tercera enseñanza entonces dice que el discípulo es digno de ser atendido. El discípulo es digno de ser atendido, y quien le atiende su necesidad es el Espíritu Santo. Ojo, y el Espíritu Santo es el que abre puertas. Esto nos lleva directamente al cuarto punto de esta noche, y este cuarto punto lo vamos a ubicar en el versículo número 13. Acompáñenme para que escuchemos qué dice la palabra de Dios en el versículo 13. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá con vosotros. Eso dice el versículo 13. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, dice otra versión, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Nosotros como servidores, aquel que se ha declarado servidor del reino de los cielos, entonces debe tenerla clara,
debe profundizar en el regalo que le ha sido de parte del Maestro, le ha sido dado, entregado, obsequiado de parte del Maestro. Y recordemos que la palabra de Dios habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos ha sido otorgada, y con más razón para aquel que sirve, con más razón para aquel que ha decidido militar esa buena milicia, la milicia del reino de los cielos, y que se ha inscrito y que está matriculadísimo. Hoy es el día donde la matrícula se abre para que seamos inscritos en poder atender esa misión que se necesita, que tanto así que hoy Dios nos da aún estas plataformas para poder tener mayor alcance y mayor cobertura. Muchas cosas podrán detenerse, muchas cosas podrán estancarse, muchas cosas podrán cambiar, pero hay una que no va a cambiar ni se va a detener, y ahí es donde Dios siempre va a abrir puertas. Y esta es una forma en la que Dios utiliza para abrir puertas en el siglo XXI, la tecnología, para que el mensaje no cese, porque día con día hay personas que en el mover del Espíritu de Dios recapacitarán, volverán su corazón, se arrepentirán de su actuar y decidirán aceptar a Cristo y convertirse en nueva criatura. Y eso es siempre y cuando la palabra de Dios no cese en la boca de aquel que se ha considerado, que se ha declarado un entendedor del Evangelio del Reino de los Cielos, un discípulo del mensaje que Jesús ha enviado, que a que acojamos el reino de los cielos, a que podamos arrepentirnos. Y la palabra es para arrepentimiento, la palabra es para volvernos nuestro corazón. No vaya a ser, como dice en otras porciones, que seamos como tortas volteadas, o sea, que aún siendo conocedores del Evangelio han tenido la oportunidad en algún momento, y estando completamente capacitados por parte del Espíritu de Dios, hubo algo que nos distrajo y nos impidió volvernos hacia el Señor, sino más bien nos volvimos hacia las circunstancias. Ese volvernos hacia las circunstancias puede ser el dolor, puede ser el afán, puede ser el estrés, puede ser la preocupación, puede ser la envidia, puede ser los cuestionamientos, puede ser que usted esté poniendo la mirada en aquellos en que usted dice, ¿y por qué este sí? ¿Por qué yo no? Y ahí es donde usted puede estar siendo preso, estando cautivo de ser torta volteada. ¿De qué? De no voltear su corazón hacia el Evangelio que le sana y le restituye, sino que hacia lo contrario, es el efecto contrario. Y en vez de estar disfrutando de la dádiva y de la dulzura y de las delicias del alimento de Dios, empezar a probar otros ingredientes, empezar a probar otros sabores, y de repente esos sabores pueden ser rencor, esos sabores pueden ser desilusión, esos sabores pueden ser desánimo, y ojo, se vuelven peligrosos, porque al principio puede que usted diga, me gusta más el sabor de la paz, me gusta más el sabor del gozo, porque claramente es el fruto del Espíritu, y usted lo ha saboreado, y en él ha reconocido la victoria y ha reconocido la entrega de Dios por usted. Pero cuando usted empieza a probar también otros sabores que no vienen de Dios, usted puede seguir diciendo, me gusta más, pero llegará el momento que, habiendo probado, usted empiece a voltearse. Y ojo, no vaya a ser que se convierta en una tortilla volteada. Cuando usted la vio tan segura, o cuando usted estuvo débil, usted dijo, bueno, pero yo también probé este sabor, vamos a ver qué tal me funciona este sabor en esta circunstancia. Vamos a ver qué tal me responde este sabor en esta circunstancia. Tal vez yo puedo combinar este sabor con el amor de Dios, y ahí es donde usted se confunde. Ahí es donde de repente nos alejamos de la palabra de Dios y hacemos combinaciones no enviadas por Dios, no hechas por Dios, sino que mezcladas en nosotros, en nuestro criterio, en nuestra forma de actuar. Y ahí es donde ponemos en peligro nuestra vida de discípulos, nuestra vida de aprender directamente la enseñanza de Dios, no manipulada, no corrompida, no manejada por nosotros, sino que se vuelve una completa dependencia de nuestra vida con el Señor. Y qué necesario se vuelve para nosotros, qué necesario entonces, como nos lo muestra este versículo 13, o sea, la paz que en nosotros habita será la paz que se quede. Si aquellos que nos recibieran así lo atendieran, así lo quisieran.
Y por último, para nuestra enseñanza número 5 de esta noche, y ahora sí irnos a orar, está ubicada en el versículo 14, que dice el versículo 14: y si alguno no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. El Señor dice: yo les envío, y para las situaciones en las que ustedes no sepan qué hacer, para las situaciones donde ustedes no sepan cómo reaccionar, y ante su anhelo y ante su diligencia de ir, no se preocupen, yo me voy a encargar, yo me encargo. Pero que quede huella, pero que quede marca de que ustedes estuvieron en ese lugar. Que quede marca en el mundo entero de que nuestra voz fue levantada. La voz de oración, la voz de clamor, la voz en la que decidimos un día decir: yo creo en Cristo y yo creo por... Y tú tendrás tus motivos personales, yo tendré mis motivos personales, pero un día fuimos conquistados. Y todos sabemos que parte de una conquista es cuando somos atraídos. Y esa atracción son muchas cosas, pero lo que nos mantiene en esa atracción es sentirnos entendidos, es sentirnos aceptados, es sentirnos amados. Eso es parte de la atracción. Dios todos los días está cumpliendo esa función de conquistador. Dios no se cansa de conquistarnos. Dios no solo viene a conquistarnos en la etapa inicial donde le conocimos. Él no solamente quiere que nos enamoremos de Él como ese primer amor en ese primer encuentro, sino que ese encuentro lo suficientemente fuerte y diferente para que sea el encuentro que cada día nos lleve más a disfrutar de esa conquista. Conquistados por el amor de Cristo. Un discípulo es aquel que vive esa conquista constante del amor y de la enseñanza. Es un discípulo que levanta gratitud, porque recibe en la enseñanza diaria lo que no tenía y agradece que Dios le haya dado la provisión para estar preparado hacia el futuro, hacia adelante, porque lo que Dios da lo da para siempre y lo da en función de lo que viene. Y ahí es donde debemos reaccionar, no como si la entrega de Jesucristo hubiera dejado un pendiente, como si la entrega de Jesucristo casi hubiera pagado la deuda, pero hubiera quedado ¿qué? Un pequeño monto. Aquel que sigue a Jesús, aquel que se convierte en discípulo, sabe que Él pagó la deuda total. Y así como en otros ejemplos bíblicos se nos muestra, hubo a quien se le perdonó una deuda grande y por misericordia no tuvo que asumirla. Y no tenía con qué asumirla. Y con tanta alegría sale de ese lugar diciendo: wow, no lo puedo creer. Pero resulta que en ese camino, momentos después, se encuentra con una persona que le debía o tenía con él una deuda. Y se acerca. ¿Y qué pensarían ustedes que haría la persona? Porque estaba disfrutando del momento, porque estaba gozando de la misericordia de aquel que le había perdonado esa gran deuda, sabiendo que no tenía para asumirla. ¿Ustedes qué creen que haría esta persona? ¿Será acaso que decidiría aplicar la misma medida con la que había sido medido y en agradecimiento iba a perdonar esa deuda? Pues resulta que se acerca aquella persona y le dice: hola, ¿te acuerdas que tienes una deuda conmigo? Y la persona le dice: no lo he olvidado, pero son tiempos difíciles, estamos en crisis y no he podido, aún apenas salgo con las necesidades en casa. Y aquella persona que venía de recibir esa noticia, que era víctima de la misericordia, que era víctima de tener una respuesta prácticamente imposible, ¿cómo reaccionaría? Y su reacción fue: págame lo que me debes. Porque lo que se debe y hay que asumir el compromiso de pagarlo. ¿Le perdonó la deuda? No. ¿Era mayor la deuda que tenía esta persona en relación con la deuda que a él se le había perdonado? Tampoco. La Biblia cuenta que la deuda que tenía él, el beneficiado, era mucho mayor a la deuda que tenía esta otra persona con él, pero no fue capaz de reaccionar en esa misma medida, no de monto, no de cantidad, sino de intención del corazón, de misericordia, de interés, de amor. Hoy seamos sensibles a eso. Y hoy, así como Cristo pagó casi toda la deuda, pagó toda la deuda por nosotros. Hoy
atendamos al llamado que recibimos de parte de Él para perdonar, para seguir creyendo, para seguir esperanza contra esperanza, reconociendo que ya todo nos ha sido dado y entregado. Así que yo les invito, oremos. Oremos agradecidos con el Señor porque hoy nos ha dado su palabra. Su palabra y su bondad ha sido nueva en nuestro corazón y Dios conoce la necesidad. Dios conoce que ha llegado la hora de estar fuertes. Dios conoce que ha llegado la hora de estar firme. Dios conoce que ha llegado la hora de que recurramos a todo lo que en este día hemos recibido de Él. Dios conoce que nos es necesario a nosotros saber y aprender a escuchar sus palabras, guiarnos por sus palabras, no olvidarnos de sus palabras, atender así como hemos recibido de Él, atender a las necesidades de otros y pedirle al Señor que sobre lo que hoy nos está proveyendo nos dé aún ese más, aún esa multiplicación, aún esa fructificación para poder también compartir con otros, para poder también bendecir a otros. Y aún te pedimos, Señor, que pongas a esos otros en nuestro camino a quien tú nos envías a bendecir. Porque es que si eres tú, Señor, quien nos lo envía, no hay duda de que es de esa forma. No hay duda de que tu misericordia y en tu amor tú te estás y te has movido. Por eso, Señor, en esta noche queremos declarar en el nombre de Cristo Jesús que tu amor es con nosotros, que tu amor está para nosotros, que aquí estamos, Señor, y que queremos seguir adelante sin preocuparnos en el cómo, sino confiando en que hemos recibido de ti la promesa y hemos sido sellados por el poder del Espíritu de Dios en tu perfecto amor y en tu soberanía, para estar atentos, para reaccionar ante el momento, para reaccionar ante la oportunidad, para reaccionar ante la duda, para reaccionar ante el temor. No, Señor, esquivando, no dándole la vuelta a la circunstancia, sino sabiendo que es momento de afrontar ese miedo, es momento de afrontar esa circunstancia, es momento de afrontar cualquier cosa que esté impidiendo que el mundo sea lleno de Cristo, de su amor. ¿A quién te apareces tú? Y en esta noche el Señor nos lleva a reconocer a quién nos parecemos, aquel a quien con esa deuda imposible prácticamente de pagar, obtuvo la misericordia, obtuvo la condolencia, obtuvo la empatía, obtuvo la respuesta efectiva a su necesidad y le fue perdonada la deuda completamente. Y pudo disfrutar del gozo, pudo disfrutar de la misericordia de ser perdonado y de pasar de ser deudor, de ser esclavo de la deuda, a ser libre de esa deuda. Y entonces ser llamado por gratitud a reaccionar de esa misma forma. ¿Seremos acaso nosotros quienes estemos en esa posición? ¿O seremos acaso como esa posición de aquel que fue perdonado y llamado a gratitud a reaccionar, pero que no pudo? No pudo. Y entonces cuando tuvo cerca aquel que le debía, le obligó, le exigió y no miró ni actuó en misericordia, ni hizo trato. Y entonces, ¿acaso habrá logrado y habrá alcanzado ser libre? ¿Ser libre de deudas? ¿Ser libre de préstamos? Claro que no. Por eso, lo importante es el estado del corazón. Por eso lo importante ante lo que tú puedas estar considerando a esta hora, una deuda con el Señor, una deuda con tu vida, una deuda con lo que estás viviendo en la actualidad, es momento de entrar a cuentas con Dios. Es momento de ponerte a cuentas. Si es el temor lo que te ha dejado en deuda con el Señor, si es la incertidumbre lo que te ha dejado en deuda con el Señor, si ha sido el enojo lo que te ha dejado en deuda con el Señor, es el momento. Si son las circunstancias las que te han metido en un ambiente, en una mente, en un corazón que solamente vive pensando, que vive como si la deuda fuera eterna y siendo esclavo de ella, una deuda del pensamiento y de la mente de Cristo en su vida, una deuda del control del Espíritu Santo sobre su área emocional, una deuda sobre la voluntad y la forma como decide actuar, una deuda sobre su vida espiritual que se renueva constantemente, que decide y anhela escuchar la voz del Espíritu Santo para avanzar. Si ese es el tipo de deuda con el que tú has avanzado en este momento, es hora de tomar una decisión y voltear tu corazón
No vaya a ser que aún creyendo que porque has decidido un día seguir a Cristo, ya eso es suficiente y de repente pueda ser encontrado siendo una torta volteada. No más estar y poner nuestra vida en duda, nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor, sino que es momento de estar completamente seguros y sobre las deudas que podamos estar teniendo aún con otros. Una deuda de perdón, una deuda de ¿qué? De nuestro hablar, una deuda de nuestro actuar con alguien o con nosotros mismos. Es momento. Si la deuda es con usted mismo, con la forma en la que se está sintiendo, con la forma en la que se visualiza, con lo que usted se valora, es momento de entrar a cuentas y pagar esa deuda. Y lo único que necesitamos para saldar esa cuenta es comprender que ya Cristo nos ha dado la victoria sobre todo. Sobre todo el Señor ya ha dado la victoria. Y es momento de deleitarnos en esa victoria y es momento de ser partícipes de esa victoria. No estamos militando para ver si seremos los ganadores de este mando. Es que ya en el mando, cuando hemos decidido militar en Cristo Jesús, nos ha sido asegurada la victoria, porque ya Jesucristo lo dio todo. Y lo dio todo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salir adelante. Hemos llegado hasta aquí, Dios no nos va a abandonar y es importante que nos aseguremos cada día de que nuestro espíritu lo perciba, de que nuestro espíritu se goce en la presencia del Señor para que pueda resplandecer sobre nosotros el saber, la seguridad, la garantía de que Dios no nos abandonará, que hasta aquí hemos llegado por su misericordia y hasta aquí seguiremos viendo su misericordia cada día, porque su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, pero su palabra no, y sus bondades son nuevas cada día. Él no mira las circunstancias para determinar cómo renovar su bondad. Él es Dios, Él es amor, Él es salvación, Él es sanidad, Él es libertad, Él es esperanza y Él nos afirma en cada paso que damos. Por eso es importante que nuestra dirección esté en torno a voltear nuestro corazón hacia Él y no hacia lo contrario, para no ser tortas volteadas que aún habiendo creído que lo habíamos logrado, no fue suficiente. No fue suficiente solo con escuchar, no fue suficiente solamente con conectarse, porque era necesario que mi corazón se volteara, que mi corazón fuera entregado a Él. Sigamos en este recorrido maravilloso que el Señor nos ha dado, una carrera para avanzar y prosperar. ¿Y de quién vendrá la prosperidad sino del Señor? ¿De quién vendrá la seguridad sino de Él? Así que nos llegó la hora. Nos llegó la hora de deleitarnos, nos llegó la hora de gozarnos, nos llegó su hora y debemos disponernos para ello. Debemos disponernos aún para aprender a atender lo que nuestro vecino, lo que quienes nos rodean están necesitando. ¿Cuántas veces hemos levantado voces y aún hemos dañado con nuestras palabras? Muchos, es momento de ya no seguir quedando en deuda con nuestras palabras. Es momento de hablar de Él, porque mientras sigamos callando, mientras callé se envejecieron mis huesos, o sea, fue pasando el tiempo y ¿qué hice? Mientras sigamos callando vamos a seguir estando en deuda con el Señor y con su llamado y con su mandato gran comisionista de hablar de Él y de extender el Evangelio. Y aún en estos momentos eso es tan valioso, innegociable, pero nos es necesario volver el corazón para que así sea. Hoy en el nombre de Cristo Jesús bendecimos este tiempo, lo ponemos en manos del Señor y le honramos a Él y le bendecimos y agradecemos por su misericordia para que hoy sea extendida en los centros médicos, para que hoy sea extendida sobre aquellas personas a las que tú estás moviendo a través de la inteligencia que les ha dado para desarrollar una solución ante esta pandemia, ante este virus, para que nos hagas más fuertes, Señor. Si hay alguien a quien le pertenece nuestro ADN, porque nuestro ADN es en Cristo Jesús, es el tuyo, si hay una modificación que puede ser recibida en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, para ser inmunes al efecto de este virus, ese eres tú, Señor. Un Dios de milagros, un Dios de imposibles.
Y por eso lo seguimos creyendo y lo seguimos clamando, no cansados, Señor, de decirte otra vez te pido, gozosos de saber que tú estás escuchando y que tú estás obrando y que tú cumplirás tu voluntad, esperanzados de saber que así será y que el día llegará. Nos gozamos en ti y te agradecemos tu bondad, Señor. Y en esta noche, Señor, por eso bendecimos a los hospitales médicos, a cada cirujano, a cada paciente que está entrando, a cada persona que está ocupando una camilla en este momento. Bendito sea en el nombre de Cristo Jesús, Padre. A cada persona que entra, incluso cada mujer que es embarazada que entra a dar a luz, guarda a ella y a sus niños o a sus niños. Guarda, Señor, a cada persona que entra por una cirugía de emergencia en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están siendo hospitalizados, que están enfrentando, sus cuerpos se están enfrentando con un virus sin precedentes. Bendito Dios, el precedente sobre ellos sea tu sanidad, sea tu milagro conforme tu voluntad para tus hijos, Señor, tu misericordia para los que aún no te conocen. Señor, tu misericordia aún más, Padre. Porque si tuviste misericordia conmigo, si tuviste misericordia con nosotros, aún, Señor, en la manera en que aún conociéndote te rechazamos, aún conociéndote te negamos, cuanto más, Papá Dios, te pedimos para aquellos que todavía no disfrutan de tus dádivas, de tus delicias. Ten misericordia de ellos, dales la oportunidad de poder conocerte. Y llénanos cada día más de tu amor, porque esta batalla no se libra con las armas ni con el poder del mundo, sino con las celestiales. Y queremos militar cada día, estar más seguros y más protegidos de ello en tu palabra. Gracias, Señor. Nos ha llegado la hora como discípulos de aprender del Maestro y estamos dispuestos. En tus manos estamos dispuestos y estamos de tu lado. Así entregamos este tiempo para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Bueno, hemos llegado entonces a nuestro capítulo número 7, una edición más de nuestra serie A Todo Discípulo le llega la hora de aprender del Maestro. Completamente agradecida con el Señor una noche más por poder orar, por poder clamar, por poder ir a la presencia del Señor y ser de bendición. Yo le invito a que entonces nos conectemos mañana nuevamente al ser las 7 de la noche y sigamos adelante, perseverando, alimentándonos, porque el alimento del Señor sí que es delicioso, sí que perdura, sí que llena, sí que satisface. Así que, familia, y así que usted que nos sintonizó en esta noche, gracias de todo corazón por seguir perseverando. Dios bendiga tu vida y Dios te permita seguir avanzando y con ese avance llevarte contigo todos y cuantos sean puestos por Dios en tu caminar. Sea sensible a poder seguir escuchándolo a Él y atendiendo a su voz. Así sea. Muy buenas noches.